Gracias por continuar aquí en Negocios en Imagen. Los precios de los medicamentos en México registraron una inflación anual de 5.91%, esto a marzo pasado, debido a factores como la guerra entre Rusia y Ucrania, que empujaron los precios de materias primas al alza, pero sobre todo por el retraso de las compras públicas que provoca pues un aumento en la demanda de medicamentos privados. Vamos a platicar del tema con Enrique Martínez Moreno, director general del INEFAM, que es el Instituto Farmacéutico México. Enrique, ¿cómo te va? Buenas tardes. Oye, muy buenas tardes, gusto saludarte. Aquí a tus órdenes. A ver, entonces, el retraso en la compra de medicamentos por parte del INSABI y del IMSS, entre otros, ¿también es un efecto inflacionario? Sí, mira, yo creo que es multifactorial esto, porque pues desafortunadamente se juntaron varias cosas y entre ellas, pues definitivamente tiene que ver los atrasos severos que observamos dentro de las compras en el sector público, particularmente si recuerdas, en el primer semestre del año pasado, pues prácticamente estábamos esperando a que UNOPS diera a conocer sus resultados y estos se ocurrieron hasta mayo y las primeras piezas se empiezan a desplazar junio, julio y hay que recordar que entró al rescate para el conjunto de medicamentos que no pudo UNOPS, pues llega INSABI, ¿no? Con el plan B, como se le llamó en su momento. Y eso te explica que el primer semestre, como lo hemos comentado en algunos otros momentos, pues las instituciones resolvían por propia cuenta a través de adjudicaciones directas y ahí implicó una inflación al interior del sector. Hablando de la parte pública, te diría que formalizándolo en un índice de precios, calculamos una inflación de 14.5% el año pasado solamente en este sector, algo que yo nunca había visto cuando normalmente son inflaciones bajas, si no es que deflacionarias. Y en su paralelo, entre la COVID-19 y la falta de medicamentos en la atención oportuna dentro de las instituciones públicas, pues definitivamente el público tuvo que buscar alternativas dentro de las farmacias, dentro de las instituciones de salud privadas en lo particular y seguramente generó alguna sobredemanda, en donde además se suma problemas de la cadena de suministro a nivel global, presionando varios insumos, varias sustancias activas importantes para la producción, ¿no? Claro, Enrique, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, ¿cómo estás? Bien, Enrique, ¿se tiene alguna idea de qué porcentaje de desabasto hay de medicinas en el sector público en estos momentos y que pues sigue empujando a las familias a que compren medicinas e incluso insumos para la atención de sus enfermos en los propios hospitales del sector salud? Sí, por supuesto. Un análisis que hemos hecho para el primer trimestre de este año, comparado contra el primer trimestre del año anterior, y mira que no es el mejor comparador 2021, al menos vemos un rezago entre un 10 a un 15% en cuanto a las piezas. Y eso tiene una explicación. Por un lado, vemos que las entregas que vienen por el lado de UNOPS en Insabi han sido lentas y se junta con el tema de la renovación de los contratos con los operadores logísticos que les han estado dando extensiones de contrato. Estos mismos acababan en diciembre y resulta que al día de hoy no se les ha renovado contratos, solamente extensiones, y ha ocurrido que en algunos casos, en definitiva, pues ni siquiera lo tienen ya disponible esta extensión de contrato y entonces ya no están recibiendo medicamentos. Sigue siendo un dolor de cabeza, por supuesto, la parte de operadores logísticos y creo que eso no han terminado de resolver al momento y sin duda debe ser una de las variables que están impactando todavía iniciado este año, ¿no? Enrique, ¿cuáles son los medicamentos más inflacionarios? Dentro de lo que vimos en el mercado privado fueron los expectorantes, vinculados seguramente a la etapa invernal que terminamos, y eso alcanzó a reflejarse. Hay algunos otros medicamentos que llegaron a tener inflaciones cercanas al 7-8% en general, pero me parece que los expectorantes fueron los que mayor presión tuvieron. Dentro del mercado privado debería de comentarte que vimos mayores presiones en los precios, por ejemplo, en lo que corresponde a sedantes, y hay que recordar que estos fueron necesarios particularmente para los intubados por la COVID-19. De ahí fuera creo que la mayoría de los grupos terapéuticos, que es como se clasifica
en el sector público. Sí llegaron a registrar los 2 dígitos, algunos cercanos al 20%, otros todavía con mayor presión. Vacunas, por ejemplo, tampoco se salvaron de este fenómeno, quitando a lo que corresponda a la COVID-19, y mira que hemos tenido hasta el día de hoy todavía una escasez tremenda para poder atender de manera preventiva a la población mexicana, ¿no? Y Enrique, y en lo que resta de este 2022, que pues va muy rápido, ¿qué podemos esperar sobre el abasto de medicinas en el sector salud? Me parece que seguimos dando tumbos. Me parece que, por un lado, el tema de operadores logísticos a través de INSABI y UNOPS no se está resolviendo. UNOPS realmente ya queda muy pequeño para lo que se le ha invitado a participar para el segundo semestre de este año, apenas 5,000 millones de pesos. Estamos esperando a ver si realmente colocaron todo, porque no han sido transparentes, aun cuando sabemos que ya hubo primeras adjudicaciones. Y esto solamente es la octava parte con respecto a lo que traían el año pasado, con contratos que superaron los 40,000 millones de pesos, nada más para tener idea. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que también las instituciones están resolviendo por propia cuenta. Creo que hay lecciones que de alguna manera dejaron un mal antecedente a través de INSABI y han tratado de resolver con sus propios operadores logísticos, entre ellos precisamente el IMSS, que ahora me parece extraño cuando normalmente recurre a varios distribuidores, a varios operadores logísticos, como lo estábamos viendo todavía, pues recientemente se acaba de dar a conocer el resultado y que estarían quedando las 11 zonas solamente entre 2 distribuidores, ¿no? Uno muy reconocido, que ya tiene tiempo en el sector, y uno nuevo. Nos parece extraño, como es Avior, que no tiene mayor antecedente en la venta de medicamentos, y me llama mucho la atención que haya quedado adjudicado cuando había otros 9 jugadores que podían haber quedado de mejor manera. Así que pues estamos viendo un proceso de acomodo un tanto extraño, y me parece que esto va a facilitar quizás hacia el último trimestre del año la entrada de Birmex, una mayor participación dentro de la distribución. Habría que estar revisando el tema, pero me parece que van en ese camino a concentrar todavía más la distribución de medicamentos en el sector público y, por lo tanto, presionando a que los medicamentos no estén llegando en tiempo y forma. Así que no espero que 2022 sea mejor a 2021. UNOPS, esta decisión, o más bien esta información que trascendió hace una semana de los manejos irregulares que pues ponen, o puso más bien en la ruta de su renuncia a la ex encargada de esa oficina de la ONU, Greta Faremo, ¿no? Creo que se llama esta Sí. señora. ¿Cómo afecta en la relación que tiene con el gobierno mexicano en cuanto a que es uno de sus principales también gestores para la adquisición de medicamentos? Pues me parece que debe haber sido su principal cliente en el año pasado y seguramente lo será todavía en este año. Habría que observar las estadísticas que ellos mismos presentan de cómo les ha ido en proveer sus diversos servicios entre los países, pero sin duda México debe estar en los primeros lugares. Entiendo que por ahí emitió alguna carta a alguno de los funcionarios responsables por el caso de México, pues de que ellos están totalmente ajenos al problema, pero bueno, lo hemos descrito en varias ocasiones, de que este es un organismo que está en un cuarto nivel ante los ojos de Naciones Unidas, y sobre todo como tienen la capacidad de generar sus propios recursos, me parece que es bastante laxa la revisión que hacen ante este organismo, y me parece que esto es parte de lo que ya habíamos descrito en la manera que se ha conducido en algunos otros países, sobre todo en la región centroamericana, con un alto grado de discrecionalidad, un tanto opaco, siendo contradictorios con lo que dice su propio manual de adquisiciones en este tema, ¿no? Me parece que por ahí es parte de lo que estamos observando, y pues yo creo que la salida de UNOPS no debe tardar, a reserva de que están en otros proyectos como Tren Maya, ¿no? ¿Y su contrato concluye en este año, Enrique, o se prolongaría en el papel hasta el próximo? El contrato vence en el 2024. Sí. Me parece que la verdad es que este gobierno no creo que se vaya a animar a cancelarlo. Me parece que más bien lo que va a suceder es que le van a estar dando partes muy pequeñas para participar en el mercado
público de medicamentos y de dispositivos médicos, en lo que está trabajando en los otros proyectos como el Tren Maya, ¿no? Que ahí faltaría mucho más conocimiento, cómo se han conducido en ese tema, y me parece que ahí es donde estarían los mayores intereses que al momento tendría un OPS, más allá de lo que es este mercado que estamos comentando, ¿no? Pues Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto Farmacéutico México, INEFAM, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Darío, gracias, Rogelio, un gusto saludarles.